¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida una semana más a Tertulia de Sabios, el espacio que en esta casa, en la Ocho Bierzo, tiene el compromiso de recoger las historias populares de las gentes de la comarca del Bierzo a través de las personas mayores, que son precisamente aquellas que son el resultado del éxito en la vida. Han llegado a la tercera edad, lo hacen afortunadamente con salud y tienen muchas cosas que contarnos a las siguientes generaciones de cómo era nuestra tierra, cómo era la España de hace 50, 60, 70 y hasta casi 90 años, como es el caso de una de las personas que nos acompaña hoy, donde queremos agradecer aquí en la Casa de la Cultura de Noceda al Ayuntamiento que nos haya prestado las instalaciones para esta edición de Tertulia de Sabios. Les vamos a presentar ya a las personas que están con nosotros. Aquí junto a mí está Teresa López Rodríguez, natural de Noceda. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escuchan su historia, verdaderamente también singular. Saludamos también a Tomás González Álvarez, también natural de Noceda. Gracias por estar con nosotros. Igualmente. Y también saludamos a Antolina Ramos Álvarez, también de Noceda. Gracias. Tenemos a tres representantes hoy del término municipal que han atravesado el siglo XX, que se han adentrado en el siglo XXI y que tienen muchas memorias y recuerdos que contarnos. Por ejemplo, nuestra señora Teresa López Rodríguez. Nació usted en 1934. No había comenzado la guerra. No sé si de pequeña tiene alguna memoria de aquel tiempo. Yo no tengo idea de la guerra. Tengo recuerdo después de la guerra que vinieron los moros y traían una... Y yo creí que traían aquello para cagar ¿Y tiene algún recuerdo de eso, no? En su memoria, ¿recuerda esas cosas? Recuerdo de los moros y cuando estuvieron los militares también. De los militares también me acuerdo. ¿Y cómo era la vida de niña pequeña en Noceda de aquella? ¿Cómo la recuerda? Pues Noceda, pues yo desde bien pequeña con las vacas y después cuando valía con las ovejas y las cabras. Pero fue al colegio, fue a Sí. Mis padres se sacrificaron bastante para que fuera al colegio, porque mi padre estuvo en Panamá y mi madre, las otras no sabían leer ni escribir y venían a que mi madre le escribiera las cartas y mi madre ya sabía leer y escribir y nos mandaron bastante al colegio. Bueno, pues muy bien. Enseguida le pregunto más cosas. Ahora le vamos a preguntar a Tomás, que nació en el 38, también aquí en Noceda. Nos contaba antes de empezar el programa en la calle Los Moros, que tiene relación casi con los recuerdos que tiene doña Teresa. Usted cuando era pequeñito, ¿qué recuerdo es el primero que tiene en su memoria y en su corazón cuando era niño? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué recuerda? Pues yo lo que más recuerdo es que tenía un hermano que había ido con una parienta nuestra a las Traviesas para irle con las vacas y eso. Y no sé qué le pasó con la dueña, que era soltera, y vivía ella y el padre, y él se marchó, no sé qué le pasó con ella, y vino para casa, y dije, voy yo, y fui para las Traviesas, con ella, a caballo, una burra, y para allá, hasta el último de Tresmundo, que era la última casa, y yo creía que ya me llevaba para la sierra la burra. Y estuve allí un año, y luego no vine para casa, pero allí también fui a la clase, allí en Tresmundo, que son 4 barrios, Berciego, Villaverde y Tresmundo. Y yo vivía al pico de Tresmundo. Sí. Es lo que más me acuerdo Bueno, y de ir con las vacas y eso, con el otro mayor, el hermano más grande, que yo de los hombres era el más pequeño. ¿Y cómo era la vida de un niño? Juguetes no había que trabajar en el campo. Nada, ir con las vacas, con las ovejas o jugando por allá a Piocampo, algo así, nada más, a esconderite y esas cosas. Claro, pero feliz, recuerdos felices. Sí. No, nosotros, hambre, como alguna gente decía que se lo pasaba y eso, no, nunca lo pasamos, porque mi padre tenía cuadrilla de canteros. Sí. Y mi padre, decía mi madre, que la última hornada de pan que habíamos hecho, lo que se producía aquí, no secaba el pan. Y no tenían ya pan. Y fue mi padre a pedírselo al más rico, que era aquí de San Pedro, Felipote, que ese cobraba las fincas, las cobraba por cuartales de pan. Iba el criado por las puertas y las fincas y los padres que llevaban, tenía tantos cuartales y claro, ese tenía mucho pan. Y fue mi padre a pedirle 6 cuartales de pan para hacer una hornada porque todavía no se acaba el pan. Eso lo contaba mi madre mucho. Entonces le dijo el Felipote, ese que era el riquín de aquí del barrio, le dijo a mi padre,
Bueno, te voy a dar los 6 cuartales de trigo, pero que lo molían en un molino ahí, que dicho molino estaba caído y lo arreglé yo y lo tengo yo en una finca ahora, pero le dijo, tienes que venir a levantarme el portillo de ahí de la finca que se cayó un trozo. Y tuvo que ir a paredearle aquel trozo para darle los 6 cuartales de pan. Eso lo contaba mi madre, que nunca habíamos pasado sin él, pero comían pan de maíz y de esas cosas de Galicia, que de aquí no había pan. Yo no me acuerdo de ese pan, pero lo decían. Lo decían, ¿no? Porque nací en el 38. Antolina Ramos Álvarez. Sí. Usted nació en el 51. Del 51. ¿Cómo era la década de los 50 siendo niña aquí en Noceda? ¿Cómo era? ¿Qué recuerda? Yo para mí muy bien, porque tenía mis 2 hermanas eran mayores que yo. Mi hermana cuando yo nací ya tenía 17 años, la otra tenía 7 y mi hermana pues me llevaba con ella para todos los sitios. Y muy bien, tenía un padrino que era muy famoso, era de Toral de Merallo y era el lechero que llevaba la leche de aquí para Ponferrada. En Chispas. Chispas. Entonces aquí mi padrino, pues yo iba para casa de él porque siempre tenía, pues para darme. Venía Reyes, tenía mis muñecas, la hermana era su hermana, se llamaba Jesusa, y también también siempre me mandaba a los Reyes. Hasta los 10 años mi vida fue muy bien, muy... Fue al colegio incluso, Sí, ¿no? sí, hasta los 10 años yo empecé en el colegio. Es más, todo me regalaba mi padrino, me regalaba los cuadernos, me regalaban todo y mi madrina. Y muy bien, mis hermanas me llevaban para todos los sitios y tuve pues hasta los 10 años, mi hermana después tuvo que marcharse a trabajar, aquella aldea llamaban a servir. Se fue para Bilbao, mi hermana la otra cayó enferma, tuvieron que llevarla para Ponferrada, la operaron de apendicitis, me sacaron del colegio porque eran las castañas y mi madre, claro, estaba con mi madre y yo ya tuve que dejar de ir al colegio y ir con el ganado, con las cabras, ovejas y vacas, hasta que... Teresa, decía Antolina que tenía regalos en los Reyes. ¿Cómo eran las Navidades cuando usted era pequeña? ¿Había cosas, había regalos, había alguna comida especial? Yo el día de Reyes siempre dejaron algo. Dormíamos en un cuarto grande que no tenía desván y había una palma encima y yo oía decir a mi madre, ponle algo para la rapaza. Y me ponían un cachín de chocolate y un chorizo. Sí, sí, sí. Correcto. ¿Y Nochebuena también comía alguna cosa especial? ¿Se podía o no había? ¿Había escasez? Nochebuena, pues hacíamos un cocido y pues el día de Año Nuevo botillo, pero el día de Nochebuena un buen cocido. Y ya estaba. No sé si en el caso de Tomás, las Navidades, en una época que había escasez para muchos, aún era un momento donde había algo de abundancia o era difícil. No, nosotros siempre hubo bastante. Nunca matábamos 3 cerdos y una cecina que compraba mi padre en el Espino. Iba por ella en agosto o hacia 1 de septiembre y la engordábamos. Teníamos vacas en casa, pero claro, esas vacas eran de producción y para arar y eso. Bueno, después siempre teníamos pareja de bueyes, pero siempre traía una vaca del Espino para matar y 3 cerdos matábamos. Y necesidad nunca... Y sí, por las Navidades siempre había roscón, mi madre la hacía ya en la cocina, que ya había cocina, y hacía galletas, hacía roscón, y teníamos nos daba mucho la risa después porque ya era cuando empezó la televisión y esas cosas. Y había uno aquí que las vendía, que marchó para Argentina luego, él y la familia. Iba mucho allí por casa y nos dio luego una televisión. Y el día de Nochebuena, pues ya el rey echaba Los programas de televisión especiales, ¿no? Sí, pero hablaba el rey siempre. Hablaba el rey. El día de Navidad. Y mi madre, nosotros teníamos una cocina y detrás teníamos el comedor. Estábamos en un comedor que era grande, que siempre bailábamos. Mi madre tocaba la pandereta. No sé si diré mentira, pero aquí, de todo lo que anduvo por España, yo creo que como ella no había ninguna panderetera, sino aquí Teresa sabe igual, mejor que yo, cómo tocaba la pandereta. Y mi madre andaba con el mandil, poniendo la cena y esas cosas, y cuando dice ella, diablo, voy a quitar el mandil que va a hablar el rey y tengo el mandil puesto. Sí, eso era la risa en casa siempre, nunca se nos ha olvidado esa cosa, ese detalle.
Hablaba él de Argentina, que después hablamos con él de su intento de marchar, que al final no fue. En los años 60, sobre todo, hubo mucha gente que marchó. Marchó a trabajar a Francia, a Alemania, a Suiza, a Argentina. Usted no se marchó, usted se quedó aquí. Yo me quedé aquí. Sí. ¿Y sus familiares se fueron? Sí, mis familias se marchó una tía y un tío y una prima. Se marcharon a Buenos Aires. A Buenos Aires. Sí. El pueblo empezó a faltar gente, ¿no? ¿Se notó que se marchaba la gente? ¿Se Sí. notaba? Sí, bueno, se notaba bastante. Y yo recuerdo que, por ejemplo, venía, por ejemplo, el Día de Reyes, yo iba donde mi padrino siempre a comer y hablaban de la gente que se marchaba y todo eso, y que decían que cómo estaba el pueblo. Claro que faltaba mucha gente. Pero bueno, aún así... Sí, iba funcionando, ¿no? Sí, iba funcionando. Pasó en toda España. No sé si usted, que tuvo la oportunidad de marcharse a Suiza, creo recordar, y Argentina, y al final dio marcha atrás. ¿Cómo es la cosa? Bueno, eso ya fue de que hice la mili. Después de hacer la mili, que fue a Zaragoza usted a hacer la mili. Sí, del campamento, íbamos por el campo y mirabas por las chimeneas y veías las perolas cociendo. Cociendo. Y hace poco, cuando estuve, allí hay unos monumentos ya, unas casísimas de la Caraba, y cuando yo estuve allí, Sí. en el 61, Sí. aquello eran publincas, eran cuevas nada más. Cuevas nada más, ¿no? Sí. Qué recuerdos. Teresa, ¿su familia tuvo que emigrar a Suiza, a Francia, a Alemania, Argentina? Yo fue mi marido. ¿Su marido dónde fue? ¿Dónde fue su marido? Porque habíamos comprado fincas y casas y Había que pagarlas. Sí, había que pagarlas y fue a ganar para... ¿Y cuánto tiempo estuvo en el extranjero? Estuvo 3 años. 3 años. ¿Y qué le contaba del extranjero? ¿Qué le contaba? Bueno, que lo pasaba mal, que se acordaba de mí, es lo que... Bueno, le echaba de menos. Claro. Y volvió. Como tantos españoles que volvieron. Porque otros no volvieron, se quedaron Él allí. estuvo allí y yo no fui porque tenía los niños pequeños y para ir con los niños tenía 3. Claro. Y tenía vacas y ovejas y cabras y yo seguí con el trabajo mientras que él estuvo allí. Casi nada usted, aquí. Trabajo a tope, ¿no? Bueno, El que había que hacer. había que hacerlo. Claro. Había que Voy a haceros otra pregunta también que le preguntamos a todas las personas que salen en este programa. Hablábamos de los 60, de la emigración, España estaba un poco mejor y después llegaron los 70. No sé si recordáis exactamente, comenzamos por ella. Por ejemplo, el día que murió Franco, ¿cómo te enteraste? ¿Estabas en el campo? ¿Dónde estabas? Cuando se murió Franco estábamos trabajando, yo estaba con las vacas y estábamos de aquella, pues éramos, y bueno, estábamos todos juntos, las vacas estaban juntas y estábamos todos y empezaron a decir se murió Franco. Y había pues quien decía que se murió Franco, pero había quien decía... ¿Y usted dónde estaba? ¿Cómo recuerda? ¿Era un momento de tensión, de incertidumbre? ¿Cómo era aquel momento? Recuerdo que hicimos una misa, yo era concejal y teníamos que ir con corbata negra. Con una misa y todo, ¿no? Sí, una misa aquí, pero que había que ir, fuimos con traje y corbata. Sí. ¿Recuerda el día que fue a votar por primera vez? Que decía que yo que debería votar, que a mí igual me daba uno que otro. Te daba igual, ¿no? Y entonces el hijo me dijo, mamá, hay que ir a votar. Tú vota para quien quieras, como si votas en blanco, pero hay que ir. ¿Y fuiste? cumplir con un deber de ciudadano. ¿Y fuiste a votar? Sí. Bueno, pues bien. Siempre he venido. ¿Y tu primera vez? ¿Cómo recuerdas ese día? ¿Era la de la Era democracia? normal, igual que ahora. ¿Pero no era un día de fiesta, no un día normal? Era un domingo. Un domingo normal, sí. No se trabajaba, el que podía, claro. No, aquí estaba castigado. Yo recuerdo de... A ver, yo compré una segadora, de las primeras que había de segar la hierba, y no te dejaba el cura, te echaba multas. Y había uno que estaba vigilando por ahí, y yo alguna vez me escapaba a segar. Como sé que iba por la mañana, yo después iba más tarde a segar con la segadora. Y no, los domingos son pues normal. Pero aquel día fue un día normal, ¿no? No fue un día especial de poder ir a votar, nada. No. ¿No lo recuerdas de forma especial? Eso fue una misa que íbamos y fuimos todos los concejales, todos con el alcalde. Nos pusimos adelante aquí en la iglesia, delante, no sé por qué sería, porque éramos
Y venimos todos los concejales del ayuntamiento. De aquella me parece que éramos 9. ¿Y usted, Antonina, recuerda el día que fue a votar? Sí, Usted como mujer que metió el papel en la urna. Sí, ese día fui a votar, fue como un día normal, y luego después me fui a misa, y me fui a casa, y no se podía ir, aunque estuvieras en la hierba o estuvieras, porque no se podía ir, porque si te veían, pues te multaban. Había uno que le llamaban el brigada, y ese también era pues como era, y como te cazaron, pues ya te multaban. Sí, entonces sí, pues había que estar, aunque viniera la tormenta y lo que, había que ir a misa y estar tranquilitos en casa. Esta era una tierra con muchos mineros también, ¿no? La gente trabajaba en la mina. Y se mató en la mina. Y mucha gente se mató en la mina, ¿no? ¿Recuerda alguna persona, algún amigo que se mató? Sí, sí. El de ella. Sí, sí. Recuerdo lo que... La mina fue dura, ¿no? Se mataron de ella otros también se mató. Que eran de Río y vivían en Rodernillo, también se mataron en la mina. Sí. Usted probó la mina en el interior algunos meses, la dureza, ¿no? Yo bastante tiempo. Y luego cuando vine de la mili, el dueño de la mina y el capataz, a mí el capataz me quería mucho. Y yo ya estaba picando, ya ganaba, aquel mes lo último que estuvo de aquella ya ganaba 15.000 pesetas, cobré 15.000 pesetas, que ya era mucho dinero, pero me metió donde más vagones daba para que quedara y me dijo que a ver si iba a ir a pasar hambre y yo dije que quería ir a la mina y no puedo dejarme que no ir a la mili, que yo marché a la mili y él quería que quedara. Me lo dijo el capataz, que era un viva la Virgen, un tal Resti, era buen paisano, ¿eh? Y el dueño después estuvo conmigo también, para que quedara. Y claro, me metieron lo mejor de la mina para que quedara. Era un trabajo muy duro. Sí, era duro. Pero estaban en las estrechas donde eso, y luego me mandaron para la ancha y bueno, ya digo, aquel mes cobré 15.000 pesetas, que venía cobrando 7, 8, 10 o así, y aquel mes cobré 15, no se me olvida, 15.000 pesetas. Ya era dinero de aquella, ¿eh? Ya era dinero, ¿no? Sí, no, pero aquí en Noceda de aquella había mucha... Llegó a haber aquí 4 bancos. 4 bancos. Claro. Sí. Antonina, ¿familiares que estuvieron en la mina tuvo usted? Sí, mi padre. ¿Su padre? Mi padre iba para Toreno, para una mina para Toreno. Me acuerdo el último mes que trabajó mi padre en la mina, cobraba 2 pesetas. 2 pesetas. 2 pesetas, mi padre, te estoy hablando. Y luego después entró aquí en el Río de Arlanza y empezó cobrando 10 pesetas. Y luego después ya dejó la mina y mi marido pues trabajó en la mina y se jubiló de la mina. Sí. Trabajo duro, era donde más se podía salir adelante, sí, con la mina, ¿no? Con la mina, sí. ¿Qué tal usted el día que llegó el euro? Que le cambiaron de la peseta al euro. ¿Cómo fue el primer día? Yo ese día tenía que preguntar a ver cuánto valía, a ver cuánto era un euro. Se hacía un lío. Se hacía un lío, digo. ¿Ese día fue a comprar el pan o qué fue a comprar aquel día? ¿Fue por la calle? Yo no sé, lo compraría en las hijas. No sé si te apañaste bien con el cambio de moneda el primer día. Yo creo que sí. ¿Tuviste los primeros billetes en la mano? ¿Qué pensaste? Tú ya no la peseta. Ya casi no me doy ni cuenta. Ya lo tiene interiorizado el euro ya, ¿no? Ya lo tienes dentro, como normal. Sí, normal. No, cuando... tengo un recuerdo que estaba yo poniendo la dentadura en Ponferrada y pagué con pesetas todavía, no porque había que mover ya el euro. Si pagabas con pesetas, porque a ellos les interesaba más que les pagaras con pesetas. Y yo le di 5.000 pesetas. Sí. No, sí, 5.000. 5.000. Sí, me puso 8 implantes en un día. Casi nada. Terrón. ¿Y hasta hoy? Sí, hasta hoy. Hasta hoy. Salieron buenos. Eso no cabe duda. Era muy buen dentista. Aún está la hija ahí. Está la hija ahí. No sé si en el caso de Antonina, el primer día que tuvo euros en la mano, se hizo un lío. ¿Cómo fue aquel día? Fue un lío, sí. Lo que pasa es que yo tenía a mi hija, estaba mi hija conmigo y él fue la que
la que me encaminó un poco, pero sí, porque yo, por ejemplo, eso de que decías 5 pesetas y después decías 5 euros, uy, digo, como 5 euros. Mucha más cantidad. Madre mía, digo, pero bueno, ya yo, gracias a Dios, ella me ayudó muchísimo. Pues fijaros que van pasando episodios de la vida. No sé qué mensaje, ¿qué quieres contarme del euro? Cuéntame. Yo cuando el euro, pues me trajeron un papel, para saber lo que era... Lo que era cada cosa. Para lo que valía un euro y lo que valían las pesetas. Me acuerdo de eso. Que me trajeron y dijeron, bueno, un euro son tantas pesetas, son tantas. Tengo que haceros una pregunta para los jóvenes de ahora. ¿Cómo ves a los jóvenes de ahora? ¿Qué consejo les das a la juventud de ahora? Yo les doy que sean formales y que se diviertan todo lo que puedan, que yo mientras que pude también me divertí. O sea, que no pierdan de divertirse. Eso. Pero hay que ser formal también. Eso. Parece que es difícil hacer las dos cosas. Que sean formales y que se diviertan todo lo que pueden, que están en la edad de divertirse. Eso digo a los nietos. A los nietos, ¿no? Tu juventud, esforzándose por lo que había que trabajar, ¿cómo ves a la juventud de ahora y qué le dirías? Tienes que darle un consejo. Pues que lo que dice aquí, que estudien, pero que no vivan tanto la vida porque se pasan. Hoy por hoy se pasan. Se pasan. Comparado con vosotros. No, con nosotros. Y con el movimiento que hay hoy y la vida que hay hoy, se pasan. Casi normalmente se pasan. Están todo el día con los aparatos, ¿no? No, sí. Y las encuentras por la calle y hay alguno a lo mejor que va a cruzar y por no hablar contigo pone el teléfono. Antes eso éramos no más legales, más eso. Hoy la gente no somos igual que antes. No. La tecnología nos ha cambiado. Sí, se ha cambiado, sí. Antes tenías un vecino, cualquiera, venías con un carro y hierba, no podía verte bien tal, te echaban una mano y eso. Hoy la gente somos mucho peor. Mucho peor. Sí. La gente ahora es mucho peor. Sí. No es la gente de antes. Antes cualquier vecino, tenías una desgracia en casa, te ayudaba todo el mundo. Te ayudaba todo el mundo. Ahora nada. Ahora aún se ríen, yo creo. Me parece a mí. O sea que ser formales, divertirse y no ser egoístas, ¿no? Un poco los mensajes que nos quiere dar. Y hoy tienen mucha libertad, demasiado, se salen, porque yo no salgo casi de noche y eso, pero el otro día que fuimos a cenar mismo ahí en Benvibre, ves cosas que no... Que no veías tú de chaval. No, ni era bueno que las vieras. Ni era bueno que las vieras. Porque la juventud hoy se sale ya de la línea. Formalidad, esfuerzo y... Hombre, y solidaridad. Hay de todo. Hay chicos y chicas de todo que da tipo. gusto verlos hablar y hacer las cosas. Pero yo creo que un 70 o un 80 se sale un poco. Y Antonina, ¿qué le dice a la juventud de ahora? Comparado cuando ella era chavala, te comparas y los ves, ¿qué dices? Pues los veo muy, como dicen, muy desmadrados. Sí. Tenían que probar de estudiar, mirar de coger una carrerina o algo y dejarse de tanto rollo de fiestas y de cachondeo como lo hacen. Porque hoy no hay educación. La juventud hoy no tiene educación. Porque antes yo recuerdo que salíamos, éramos jóvenes, salíamos, hablábamos con la gente, saludábamos a la gente, a los mayores, a todo, y ahora como si te miran como que no eres, ¿no? Ni te dicen hola, a lo mejor dices hola, no te contestan, van con su teléfono o con sus... y nada más. Bueno, pues aquí estamos en la tele para decirles hola y darles voz. Nos quedamos con el mensaje para la juventud, que es que se diviertan, hay que divertirse, porque es época pero hay que ser formal. También el mensaje que nos dice Tomás de más solidaridad y menos egoísmo, que es quizá lo que más ha cambiado, y ella, que el desmadre está bien, pero que también hay que ponerse un poco en el sitio. Ese es el gran mensaje que nos dejan aquellos que tuvieron que vivir tiempos mucho más difíciles que los que se viven actualmente en España o aquí en la comarca del Bierzo. Se nos ha ido el tiempo, fijaros qué rápido ha sido. Muy bien. Muchísimas gracias, doña Teresa, por estar con nosotros. Don Tomás, como siempre. Yo también les mandé a estudiar y no quisieron estudiar ninguna. Pero salieron adelante. Fueron papoferradas. Pero salieron adelante, eso sí, ¿no? No quisieron estudiar. Gracias. Y de que no estudiaban, pues a trabajar. A trabajar. Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Tomás, igualmente.
Y también a Antonina, gracias por la historia de su vida, ligeramente, pero que es también la historia de la vida de la gente de este municipio, como por extensión de los mayores de nuestro país y aquí exactamente en la comarca del Bierzo. Regresamos con otra edición de Tertulia de Sabios desde otro lugar del Bierzo. Hasta entonces.